La noticia llegó como un rayo que iluminó la noche de los fanáticos. Nadie lo esperaba, pero todos lo soñaban. Gökberk Yildirim y Semre Arda confirmaron su compromiso oficial. La pareja, que durante meses mantuvo su relación lejos de los titulares, decidió compartir el anuncio con un mensaje simple pero poderoso. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con millones de comentarios. Lo que comenzó como un rumor se convirtió en la historia más viral del momento. El amor, una vez más, se convirtió en noticia. El público no tardó en reaccionar. Algunos no podían creerlo, otros simplemente celebraban con lágrimas de emoción. Las imágenes del anillo circularon por todas las plataformas digitales, acompañadas de frases de admiración y sorpresa. Era el final de una espera larga, llena de especulaciones y miradas que decían más que 1000 palabras. La pareja había decidido hacerlo público, y el mundo entero fue testigo de ese instante mágico. Las redes se convirtieron en un océano de corazones y felicitaciones. El anuncio se produjo durante un evento íntimo, sin extravagancias, pero con una elegancia que reflejaba su esencia. Gökberk, vestido de negro, tomó la mano de Sembre y dijo unas palabras que el público aún comenta. Al final, el amor siempre encuentra su camino. Fue en ese momento cuando ella mostró el anillo, una joya sencilla, pero cargada de simbolismo. Las cámaras captaron la emoción de ambos y el silencio del público se transformó en aplauso. Era el tipo de momento que no se planea, solo se siente. La noticia corrió como fuego. En pocas horas, los titulares en todos los idiomas hablaban del compromiso del año. Los seguidores crearon videos con sus escenas más recordadas, mientras los medios resaltaban la autenticidad del vínculo que los unía. No fue una estrategia publicitaria ni un movimiento mediático. Fue una historia de amor vivida con discreción, ahora confirmada frente a millones de personas. La emoción era real, palpable, contagiosa. Semre Arda, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo del público con un mensaje breve pero sincero. Gracias por acompañarnos en este viaje. Su voz temblaba, pero su mirada irradiaba felicidad. Oh. Gökberk, a su lado, no dejaba de mirarla con ternura. Los fanáticos interpretaron ese gesto como la prueba definitiva de que su amor no era un simple rumor. Lo que muchos intuían se había vuelto oficial y la reacción global no se hizo esperar. Las calles, las pantallas y las redes se llenaron de imágenes del momento. Los fanáticos organizaron transmisiones en vivo para comentar cada detalle. Los hashtags con sus nombres se convirtieron en tendencia mundial. Miles de personas compartían fotos, videos y mensajes de apoyo. Algunos confesaban haber llorado, otros decían sentirse inspirados. El compromiso de Gökberk y Sembre se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero todavía existe. Lo más impactante fue la reacción de la industria del entretenimiento. Productores, actores y presentadores celebraron la noticia con mensajes llenos de cariño. Varios colegas cercanos afirmaron que ambos habían encontrado en el otro una conexión única. El respeto, la admiración y la complicidad eran las palabras más repetidas en los comentarios. Nadie dudaba de que este compromiso marcaría un antes y un después en sus carreras. Durante una entrevista exclusiva transmitida esa misma noche, Sembre dijo una frase que conmovió a todos. Nunca imaginé que el amor sería mi mayor proyecto. Su sinceridad rompió las pantallas. Gökberk, sonriente, añadió, la vida me dio más de lo que pedí. Aquella conversación bastó para que el público los amara aún más. Era imposible no creer en el poder de su historia cuando ambos hablaban con tanta verdad. Las reacciones no se limitaron a sus seguidores. Los medios internacionales también dedicaron titulares al compromiso. Desde revistas de espectáculos hasta programas de noticias, todos coincidían en una cosa.
la naturalidad y el respeto con el que ambos manejaron su relación. En tiempos donde todo parece superficial, su amor se convirtió en un ejemplo de autenticidad. Un amor que creció en silencio, lejos del ruido, y floreció ante los ojos del mundo. Los fans más fieles recordaron los primeros momentos en que se les vio juntos. Aquellas entrevistas llenas de sonrisas nerviosas, los rodajes cargados de química y las miradas que hablaban por sí solas. Todo había llevado a ese instante. Las redes se llenaron de montajes que contaban su historia como una película. Pero esta vez no había guión ni cámaras. Solo dos personas que decidieron unir sus vidas para siempre. Los rumores de boda comenzaron de inmediato. Algunos medios afirmaron que ya había fecha, otros aseguraron que sería un evento privado. Sin embargo, los protagonistas se mantuvieron en silencio. Para ellos, el compromiso no era un espectáculo, sino una promesa. No necesitamos que el mundo lo entienda, solo queremos que lo sienta, escribió Goldberg en su cuenta oficial. Sus palabras fueron compartidas millones de veces. La reacción de los fanáticos fue abrumadora. Cadenas de mensajes, videos de felicitaciones y hasta eventos en vivo para celebrar el compromiso llenaron el Internet. Muchos admiradores de diferentes países compartieron historias sobre cómo su relación les había inspirado. Algunos decían haber vuelto a creer en el amor gracias a ellos. Lo que comenzó como un anuncio se convirtió en un fenómeno emocional global. En las horas posteriores, el video del compromiso superó todas las expectativas. Alcanzó millones de vistas y miles de comentarios en cuestión de minutos. La conexión entre Goldberg y Semre era tan genuina que incluso quienes no lo seguían quedaron conmovidos. La magia del momento cruzó fronteras, idiomas y culturas. Era un testimonio de amor universal, puro y profundamente humano. El gesto de Goldberg al colocar el anillo se convirtió en una imagen icónica. Esa fotografía recorrió el mundo, acompañada de frases románticas y mensajes de admiración. Los medios la llamaron la foto del año. Y es que había algo en esa instantánea que resumía todo: amor, respeto, complicidad y destino. Era la culminación de una historia que el público había seguido paso a paso, ahora convertida en realidad. Los expertos en redes calificaron la noticia como el evento viral más emotivo del año. Pero no más allá de las cifras, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la sinceridad de ese momento. Dos personas unidas por el arte decidieron unir también sus vidas. Sin artificios, sin estrategias, solo con amor. Un amor que se volvió eterno ante la mirada del mundo. Y así, entre aplausos, lágrimas y sonrisas, Goldberg Yildirim y Semre Arda. No hubo fuegos artificiales ni palabras grandilocuentes, solo verdad. En una era donde todo pasa rápido, ellos demostraron que el amor puede ser paciente, profundo y eterno. El público no solo los vio comprometerse, los vio creer, sentir y amar. Y eso, sin duda, es lo que hace que esta historia quede para siempre.